Hola amigos, buenas noches. Espero que estén bien en casa. Gracias por conectarse, gracias por una noche más. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la Biblia. Es posible que es el tema más importante de toda la escritura, de toda la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de las tres cruces, de aquel evento maravilloso que se dio en el Calvario. Esto ocurrió en Jerusalén. Los judíos planificaron la muerte de Jesús. Por supuesto, Dios está detrás de toda la historia y en ningún detalle podemos perder de vista que Dios permitió todas estas cosas para el bien de toda la humanidad. Como subtítulo, el mensaje tiene la agonía y el amor en el Calvario. Yo diría que la agonía y el amor de Dios se encuentran en el Calvario. El Calvario es conocido como el Gólgota, o lugar de la calavera, o monte de la calavera. ¿Por qué razón se le conoce así? Se le conoce así porque en esta montaña, en realidad es una montaña pequeña, si uno se aleja un poco, la roca tiene la forma de una calavera. Pueden buscar en internet y ver cómo se observan estas imágenes de las fotografías que se tomaron en su momento, más o menos a la mitad del siglo pasado. El Evangelio significa buenas noticias o noticias nuevas. Las buenas nuevas fueron anunciadas en Israel y Jerusalén no fue la excepción. En aquella época la gente estaba sedienta, la gente se reunía a escuchar las cosas nuevas que se decían y prestaban oídos a filosofías nuevas, a pensamientos que los hombres hacían públicos, y además de eso era una época donde las cosas nuevas tenían valor. Cuando llegó el Evangelio, o las buenas nuevas, la gente escuchaba, pero muchos se decepcionaron del mensaje. Algunos esperaban una cosa, otros otra. Pablo decía que la cruz era despreciable. Los judíos pedían señales y los griegos buscaban la sabiduría en ese momento. La cruz, según la Biblia, es locura para los que se pierden. Pero para aquellos que han sido salvados y hemos tenido la bendición de ser sus hijos, la cruz es poder de Dios. La cruz del Calvario es el más grande y maravilloso regalo que Dios le ha hecho a la humanidad a través de Cristo. La cruz era un castigo romano impuesto por la ley romana. Los hombres que eran juzgados y acusados por ser criminales sufrían la muerte colgados en un madero. Ellos los colgaban de brazos y de piernas y además los exponían públicamente durante horas para que toda la gente que los veía, porque el monte de la calavera estaba situado en Israel y enfrente del monte está la calle, una de las calles principales, se llama la calle de los mercaderes. Por ahí la gente tenía que entrar y tenía que salir de la ciudad, así que todos pasaban por ahí a pie o en caballos o en fin, de todas las formas posibles de transporte por ahí pasaban, así que eran expuestos los cuerpos muriéndose durante varios días. Era una forma de darle una lección a los habitantes y poner en su corazón el peso de no cometer los mismos errores que habían cometido estos hombres. Jesús no fue colgado en el madero, Jesús fue clavado. La Biblia explica que Jesús fue clavado de sus muñecas, en estas partes. No fue colgado de sus manos, no fue que le pusieron los clavos en las manos. Si hubiera sido así, el peso de su propio cuerpo durante las 6 horas que estuvo colgado hubiera cortado sus tendones, sus músculos de las manos y se hubiera caído al suelo. Así que ellos tuvieron que clavar en las muñecas. Imagínense el dolor intenso en los nervios, en toda la mano, en los huesos, que traspasaron, dice la Biblia, sus manos en esta parte. Debió haber sido terrible. Así que, como les decía, algunos de estos hombres pasaban días crucificados. En esta época se acercaba la celebración de la Pascua y para los que no estuvieran de manera que no estuvieran expuestos los cuerpos en el día de reposo,
porque venía la fiesta, pero antes de la fiesta estaba el Shabbat. Entonces ellos pensaron que era mejor quebrarle las piernas para que por el peso se ahogaran. En el momento que le quiebran las piernas al crucificado, el cuerpo cae, así que se ahoga y obviamente muere. Juan 19:31 dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Por supuesto era de mal aspecto tener los cuerpos colgados cercano a la fiesta. Sin embargo, dice, algún punto importante es que como el día de reposo estaba tan cerca, después de la muerte de Jesús, ellos del día de reposo, los judíos, por la ley de Moisés, no pueden cargar peso, no pueden hacer ningún tipo de trabajo. Así que los cuerpos tenían que ser quitados antes de ese día. Tenía que cumplirse la profecía que decía que en Cristo no iba a ser quebrado ni un solo hueso. Dice Juan 19 del 32 al 33, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, al hombre que estaba al lado de Jesús, y asimismo al otro que había sido crucificado con él, o sea, al del otro lado. Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Como les decía, la profecía tenía que cumplirse, como todas las que se cumplieron acerca de la muerte de Jesús. Dónde nació, cómo nació, quién iba a ser su padre, quién iba a ser su madre, en dónde iba a morir y cómo iba a morir. Ya vimos hace unas noches de manera presencial la explicación del Salmo que explica, valga la redundancia, cómo muere Jesús. 1100 años antes de que Jesús muriera, ya en los Salmos se mencionaba exactamente los detalles de cómo iba a ser esta muerte. El Salmo 34:20 dice así: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Juan 19:36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Así que Dios sabía con antelación, nada más y nada menos que desde la fundación del mundo, que le iban a intentar quebrar los huesos a Jesús. ¿Será Dios capaz, meditaba yo hace un rato, de no saber algo tuyo o mío? Algo que nos va a suceder, si sabía este pequeño detalle de la vida de Jesús. Así que Dios, así como evitó que le pasara esto a Cristo, va a evitar que nos pasen muchísimas cosas en nuestra vida desde antes que hubiéramos sido formados por Él. Hay una pregunta importante que quiero hacer en esta noche. ¿Quién mató a Jesús? ¿Qué fue lo que provocó su muerte? ¿Fueron los clavos? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? ¿Fueron los religiosos de la época? ¿O fue la circunstancia que lo rodeó? ¿Murió por el tiempo que estuvo clavado? ¿Murió por el peso de su cuerpo? ¿Por qué murió? ¿Qué fue lo que le provocó la muerte a Cristo? Voy a leerles un pasaje. Isaías 53:5 dice así: mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Voy a leerlo otra vez despacio. Dice que Él fue herido, dice, por nuestras rebeliones. A mí me impresiona muchísimo que por nuestros pecados Él haya decidido morir. Pagando, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros tenemos paz hoy, gracias a Él, porque Él decidió llevar este peso sobre Él. Jesús murió de un corazón que explotó
no soportó el peso del mal, del pecado de toda la humanidad. Toda la humanidad pasada, presente y futura, hasta el último hombre que va a vivir en la historia de la humanidad. Todas las faltas y pecados fueron cargados por Él en la cruz. Todo sumó. Mis pecados, sus pecados y los pecados de todos sumaron al dolor intenso con el que Cristo decidió llevar en aquella cruz, en aquel Calvario, en aquella escena de las 3 cruces presentadas en Jerusalén, en este monte. Decidió cargar por usted y por mí, porque realmente a los que nos tocaba pagar en esa cruz eran nosotros. Así que Jesús murió por nuestros pecados. Hemos escuchado esta verdad por años, sobre todo los que vivimos de este lado del mundo, donde la historia de Jesús es común, es parte de la tradición, pero pienso que la hemos escuchado tantas veces que nos hemos vuelto insensibles a la realidad de la muerte sustitutoria de alguien por otra persona. ¿Se imagina usted que usted tuviera la oportunidad de salvarle la vida a un hermano suyo? Hay una historia que después la vamos a subir al canal de YouTube, que habla de 2 hermanos. Rápidamente, para explicarles, uno de estos hermanos comete un delito en una farmacia. Este hermano sale corriendo, lo persigue la policía y su hermano mayor, se da cuenta que su hermano menor está siendo perseguido por la policía en ese momento, así que corre, y el hermano que cometió el delito llevaba una jacket roja puesta. Así que la policía persigue a este muchacho, y en una esquina en donde hay un movimiento rápido y la policía no se da cuenta de lo que está sucediendo, el hermano mayor se encuentra con el hermano menor y cambian de chaqueta. El hermano mayor le da la chaqueta al menor y el menor le da la chaqueta roja al mayor. El mayor empieza a correr y ahora la policía a quien persigue es al mayor, es al inocente. Este muchacho no dejó de correr. La policía le salió al encuentro enfrente y empezaron a dispararle hasta que este muchacho muere. El hermano menor vio esta escena. No podía imaginarse cómo el hermano mayor había decidido morir por él. Es exactamente lo que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí. Él decidió morir por usted y por mí. Dice la Biblia que Él fue humillado, dice. Antes de morir fue humillado, fue avergonzado. Dice, hasta la muerte. Filipenses 2, del 6 al 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice. Igual que un hombre. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cada hombre que moría en aquella cruz o en la cruz tenía una razón de por qué estaba muriendo. La ley romana decía que había que escribir en un rótulo, en diferentes idiomas, en griego, en hebreo y en latín, ¿cuál era la razón de la muerte de cada uno de estos criminales? Juan 19:19 dice, escribió también Pilato, dice, un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Las siglas INRI, INRI, estaban escritas en el idioma oficial del Imperio Romano. Así que, más o menos, no sé hablar latín, pero lo voy a pronunciar o tratar de pronunciar. Dice, Jesús
Nazarenus Rex Ibaderum. En el latín se intercambian las letras y se intercambia la letra I por una J y la V por una U. Y termina diciendo Jesús Nazarenus Rex Judaeum, o Jesús Nazaret, Rey de los Judíos. Así como Pilatos tuvo que escribir en aquella tabla la razón de por qué estaba muriendo este hombre. ¿Saben que no encontraron ningún mal en Jesús? El Sanedrín, los principales de la sinagoga, trataron de inculparlo por decir que él era Dios, tratando de inculparlo por varias cosas, y no pudieron. Cuando Pilatos habló con Jesús, dijo: no encuentro ningún mal en este hombre, no sé por qué tiene que morir. Y bueno, ya saben la historia. Le pregunta al pueblo que a quién quieren que suelte, porque el Shabbat de gran solemnidad le permitía en ese momento soltar a un criminal. Así que los pone a escoger y le dice: o suelto a Barrabás o suelto a Jesús. Todos gritaron: crucifiquen a Jesús. Así que Jesús es crucificado. Al ver el monte de la calavera, vemos al Rey de los Judíos, y a su lado un ladrón y asesino, y a su otro lado otro ladrón y asesino. Para Dios no hay diferencia. Por esa razón coloca a dos ladrones y asesinos. No coloca a un ladrón y un asesino y a otro que cometió otro error, otro pecado. No, estaban siendo juzgados por el mismo pecado los dos hombres a la par de la cruz de Jesús. Esta historia a Dios no se le escapó. En esta historia Dios le dice a la humanidad cuál es su verdadero problema delante de Él. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Jesús, saben que fue sepultado a muy pocos metros del monte de la calavera. Hasta el día de hoy hay un jardín, se llama el Jardín de la Tumba, donde está precisamente la tumba donde fue colocado el cuerpo de Jesús después de que lo bajaran de la cruz. Bueno, lo embalsaman y luego lo colocan en la tumba. Este jardín ha sido conservado, gracias a Dios, por familias cristianas que han logrado hacer un barrio cristiano en Jerusalén. Cuando tuve la oportunidad de estar ahí, en mi mente muchas cosas se acomodaron. Yo no entendía cómo habían trasladado a Jesús a un lugar lejano, me lo imaginaba muy lejano. En realidad está muy cerca, no creo que esté a más de 40 metros, el Gólgota, de donde está la tumba. Esta tumba fue donada por un hombre adinerado llamado José de Arimatea, quien está mencionado en los 4 evangelios, de forma que revela el amor que tenía por Jesús. Dice la Biblia que José de Arimatea era discípulo de Jesús. Dice la Biblia que osadamente fue a pedirle el cuerpo a Pilatos después de su muerte. Juan 19:38 dice así: después de todo esto, José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Juan 19 del 41 al 42 dice: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Precisamente esta tumba estaba siendo reservada por José de Arimatea, o para él o para su familia. Era una tumba sin uso, pero era una tumba de un hombre con mucho dinero. Dice la Biblia que Jesús tenía que ser enterrado en un lugar junto con los ricos. No entendíamos cómo. Por lo menos si yo hubiera leído solamente ese pasaje, no hubiera entendido cómo
si la misma Biblia dice que Jesús no tenía un lugar donde recostar su cabeza? Él vivía al día, dedicado a las cosas menores que él podía hacer como carpintero, ganando poco dinero y también dependiendo de lo que la gente le daba. Dice el 42, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Dice el pasaje de Romanos, por cuanto todos pecaron. ¿Has pecado? ¿Eres pecador? Ahora vamos a entrar en ese detalle. Pero quería decirte, compartirte, que todos los hombres, no te ofendas con la pregunta, todos los hombres llegamos a este mundo con deudas pendientes con Dios desde el día que nacemos. Nacemos siendo pecadores. Nacemos separados de Dios desde aquel día que Adán pecó. Todos los hombres nacidos de mujer nacen separados de su Creador. El mundo de hoy juzga las acciones o los errores de los hombres de acuerdo a su propio estándar de valores éticos, morales. Cada quien juzga de acuerdo a su propio estándar y grupo de valores y éticos de sí mismo. Todos nosotros somos iguales, pero Dios juzga de acuerdo a su propia estatura. Dice la Biblia que Jesús, desde que nace hasta que muere, no comete un solo error. Dice la Biblia que nunca hubo engaño en su boca, nunca falló. Siempre fue obediencia total a Dios Padre. Por eso, esta estatura moral y ética es imposible que los hombres podamos alcanzarla. Es inalcanzable esta estatura moral. Los hombres estamos siempre tratando de discernir lo bueno y lo malo, pero sin Dios, nuestro criterio para descifrar lo bueno y lo malo siempre va a ser malo, siempre va a salir torcido. Como dice el Antiguo Testamento, que la ley del hombre dice sale torcida, porque es un criterio humano. Podemos catalogar el bien o el mal de acuerdo a nuestra propia vida. Claro que sí podemos. Depende de quién fue su papá, quién fue su mamá, dónde estudió, qué estudió. Posiblemente usted tiene un cúmulo de elementos de los cuales usted se puede tomar para poder discernir el bien y el mal. Pero eso solamente es un criterio humano. Somos parte o somos realmente incapaces de aplicar la justicia de Dios. La Biblia enseña que los juicios de Dios son imposibles de entender, de comprender, y Dios lo sabe. Vamos a leer Romanos 11:33. Dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Solo el juicio de Dios es totalmente perfecto. Dios ve más allá de lo que nuestros ojos ven. Por eso el concepto de maldad o de bondad para Dios no calza con el concepto humano socialmente reconocido. No calza. Muchas veces pensamos, ¿por qué Dios no hace algo en esta situación? ¿O por qué hizo esto en esta situación? Porque el concepto, la conceptualización de aquella maldad o aquella cosa que yo creo que es buena, no es la de Dios. Dice Mateo 5:48, dice: sed pues vosotros perfectos. Imagínense, Dios ahora me dice a mí, le dice al hombre, sed perfectos. Dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que Dios, en total perfección, Dios es santo, y Dios demanda eso mismo para que cada hombre pueda tener esa condición de acuerdo a la palabra de Dios para poder un día encontrarse con el Creador en la eternidad. Me dirás, Edgar, qué difícil. Claro, sí es muy difícil. Es muy complejo, porque ningún hombre puede ser perfecto, ya lo vimos.
Por supuesto que es un imposible lo que Dios está pidiéndonos. Todo en la vida, quiero que sepas que tiene una consecuencia positiva o negativa. Todos nuestros actos, ir en contra de la ley de Dios, el autor de la vida, nunca nos iba a dejar sin consecuencias. Y ante este hecho, todo aquel hombre que rechaza la propuesta de amor eterno de Dios hacia el hombre, también hay otra consecuencia. Romanos 3:23, como leímos, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que si un hombre muere así en esa condición, dice la Biblia que no va a ver a Dios. Santiago 2:10 todavía me la pone peor. Dice: porque cualquiera, dice, que guardare toda la ley. Solo te lo digo por si estás pensando en ser bueno, en hacer buenas obras, en ser un buen esposo, un buen padre. Quizás tuviste la dicha, la bendición de nacer en un hogar con algunas características que te permiten pensar que puedes hacer el esfuerzo. Pero Dios dice que no. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, oye bien esto, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. ¿De qué tamaño es la ley de Dios? Nos ha contado la tradición que la ley de Dios solamente tiene 10 mandamientos, pero no es así. La ley de Moisés, que implica los 5 primeros libros de la Biblia y las Escrituras, resumen 613 demandas de parte de Dios a su pueblo, al pueblo judío. Recuerda que la ley de Dios fue entregada a Moisés, y Moisés, que conocía todas las Escrituras, empezó a interpretar o a entender que no había forma de cómo cumplir la ley. ¿Por qué? Porque eran cosas que solamente Dios podía cumplir en aquellos hombres que confiaban en Él. Si usted comete un error, según lo que dice Santiago, y si usted ofende en un solo punto, usted se hace acreedor de los 613. Santiago 2:11 dice: porque aquel que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, aunque nunca hubieses adulterado o sido un adúltero, si matas, pecas y te haces acreedor del hecho de que ya eres un adúltero. Bueno, vamos a ir un poco a hilar más fino. No necesariamente hablemos de matar. No sé usted, pero yo nunca he hecho eso físicamente. Pero dice la Biblia que cuando hablamos mal de alguien, cuando decimos algún chisme de alguien, o cuando odiamos a alguien y hablamos mal de esa persona, es equivalente a matar a la persona. Así que imagínate a cuántas personas hemos matado sin darnos cuenta. Conclusión: por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Si Dios lo dijo, es una realidad. Todos hemos pecado, todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. Dios, cuando dice sed perfectos, no está esperando que tú y yo seamos perfectos. Dios no espera eso, porque Él sabe que no podemos lograrlo. Lo que sí espera es que usted y yo le pidamos a Dios que lo haga posible en nosotros. ¿Por qué es que el hombre no puede ser perfecto? Dice Romanos 8:7 así: por cuanto los designios de la carne son, dice, enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Sería contradictorio que un Dios que escribe lo anterior nos pida después que le entreguemos algo bueno. Dice la Biblia que no hay justo ni a uno, dice. No hay quien entienda. Leámoslo. Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, dice Romanos 3, del 10 al 12, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, dice la Biblia, se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Ahora me dirás, Edgar, pero yo conozco a gente buena. Mi abuelito, mi abuelita, un vecino, quien sea. Yo incluso. Sí, claro, usted es bueno de acuerdo a los estándares humanos. Pero ya sabemos que Dios no ve las cosas con ojos humanos. Dios las ve a través de sus propios ojos, a través de sus propios principios y escala de valores, ética y moral de un ser perfecto. Así que Dios, cuando habla de ser bueno y dice que no hay nadie bueno, no está hablando que no haya alguien humanamente bueno. Lo que está diciendo es, no hay nadie que haga lo bueno como yo veo lo bueno. No hay nadie que obedezca como yo veo la obediencia. Por eso dice, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que, como les decía, cuando Dios nos pide algo, no es para que yo lo haga. Dios no espera que yo lo haga. Él sí espera que yo vaya donde Jesús y me rinda delante de Él y le diga, Señor, ¿podrías hacer esto por mí? ¿Podrías cambiarme? ¿Podrías transformar mi vida? Y Jesús, por supuesto que dice que sí. Él puede hacer eso porque para eso vino. Por ejemplo, vamos a suponer que Dios me permite, o me pide, perdón, que yo perdone a alguien que me hizo un mal terrible. Es posible que, no estamos hablando de una deuda o de que me estallaron la llanta del carro. No sé, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de algo terrible. Vamos a suponer que Dios le demanda a esta persona que recibió el mal y le dice, tienes que perdonar. Si quieres seguir adelante, tienes que perdonar. Pero Dios no intenta que esa persona saque de su corazón el perdón, porque en ese corazón humano no existe. Pero Dios tiene el poder y su gracia para darle un perdón infinito que no tiene límites y que no es humano a esa persona, para que eche mano de ese perdón y pueda ejecutar el perdón que Dios le está diciendo que tiene que tener. Por ejemplo, cuando Jesús está clavado en la cruz, Jesús dice, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Esa es la calidad del perdón. Vamos a leer Lucas 23, del 33 al 34. Dice así. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, dice, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice la Biblia que repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Así que algo muy importante que hoy tienes que entender es que debes reconocer tu incapacidad para cumplir las demandas de un Dios perfecto. Debes buscar a Dios con todo tu corazón. Juan 14, del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y si me fuere, dice, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús prometió venir por nosotros, a tomarnos, ya sea el día que mueras o el día que Él decida venir en su segunda venida. Jesús vivió 33 años y el gran proyecto de Cristo tuvo que ver con lograr absolutamente todas las cosas por nosotros. Jesús vino a cumplir la ley, dice la Biblia, no vino a abolir la ley, no vino a hacerla pedazos, no vino a eliminarla. Él vino a cumplir la ley. Una de las partes más importantes precisamente es esta, Mateo 5:17, dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que Jesús vino a cumplir toda la ley, los 613 mandamientos de la Torá o de la ley de Moisés, que ya saben que les dije, los 5 primeros libros de la Biblia, más las Escrituras,
son 613 demandas. Todos los días Jesús las cumplió todas, siempre. Así que Él vino a cumplir esa ley por nosotros. Él viene a vivir la vida que Él mismo te demanda a ti y a mí. Él mismo demanda esa vida. Jesús vive perfecto, 33 años. Jesús estaba en aquella foto en medio de aquellos asesinos, presentándose delante de la historia humana como un rey. Eso decía la tablilla, rey de los judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. No encontraron un solo error en Jesús. No vieron en Él un solo pecado. Y como no pudieron culparlo, lo quisieron culpar delante de César, de la máxima autoridad en ese momento en el Imperio Romano. Y ahí les dijo, porque le hablaron acerca de los impuestos, y Él les dijo, traigan una moneda, díganme cuál es la foto que aparece en esa moneda. Y le dijeron, pues la de César. Vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo 22, del 20 al 21. ¿Por qué quiero leerles estos detalles? Porque es importante que sepan que en el concepto humano de maldad trataron de prender a Jesús en errores y no pudieron. No pudieron porque Él tenía que cumplir la profecía de que Él no iba a cometer un solo error y se iba a presentar como aquel Cordero perfecto sin mancha y sin error por toda la humanidad, como aquellos animalitos que los mismos judíos por la ley de Moisés tenían que ofrecer como un sacrificio acepto delante de Dios para el perdón de pecados. Hoy Dios estaba mostrando al Cordero perfecto, a Dios hecho hombre, aquel que vivió perfecto en obediencia a Dios Padre durante 33 años y ahora se venía a presentar como el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. De manera que todos los hombres que pudieran ver ahora a la pintura de las tres cruces pudieran aferrarse y tomar una decisión de acuerdo a esa pintura. Dios asimismo le atribuye a cada hombre, cuando el hombre tiene la oportunidad de escoger esta salida o esta opción para poder salvarse, Dios le atribuye a cada hombre la vida perfecta como un regalo. Jesús le transfiere esta vida de 33 años de perfección a cada hombre que se aferra a creer en Él. Así que, como un regalo, Dios pone la vida de Jesús en usted y en mí. Es así como Dios nos puede ver a todos un día perfectos, a todos los que le aceptamos. Cuando yo muera, voy a llegar al cielo, no por mis méritos, porque en mi condición de hombre pecador, en mi condición de hombre con defectos, yo no soy perfecto y nunca lo voy a hacer. Si yo llegara al cielo sin Cristo, a mí se me verían todos los errores, todos los fracasos, pero yo no voy a llegar con esa ropa. A mí Dios me quitó la ropa de pecador y me puso su ropa de perfección. Esa ropa de perfección que yo no tuve nada que ver con ella. Yo no la escogí, yo no lo hice, yo no lo logré. Yo no tuve nada que ver en mis actos con esas ropas. Así que yo no puedo decir que es por mí y que es por mis obras, que es por mi justicia. Es debido al regalo que Dios decidió darme. La Biblia dice, contrario a esto, que todas nuestras justicias, dice, Dios las ve como un trapo de inmundicia o algo muy sucio, muy maloliente. ¿Saben por qué Dios piensa esto? Porque a Dios le ofende que los hombres traten de hacer algo en sus fuerzas para poder agradarle. Cuanto más para tratar de ser salvos. Cristo vino, Cristo nació solamente para que tú y yo fuéramos salvos. No vino más que eso. Isaías 64:6 dice,
si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias, todas las cosas buenas que crees que tienes, que seguro las tienes como hombre y te has esforzado por ellas, ser correcto, ya lo dijimos, ser un buen padre, un buen esposo, o un buen empleado, o un buen ciudadano, posiblemente lo has logrado, pero esas justicias, cuando yo trato de usarlas para sorprender a Dios y arrancar de Dios su misericordia por mis obras para ser salvo, dice la Biblia que Dios las ve como un trapo de inmundicia. Dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, dice, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Vamos a leer Isaías 1:6. Dice así: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, dice, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, Dios no nos ve bien como seres humanos. Es por eso que le envió a su Hijo a morir en una cruz y a vivir una vida de perfección, porque Él sabía que en nosotros no había absolutamente una razón o una forma, una posible solución al problema de nuestros pecados y nuestras maldades. Jeremías 13:23 dice: mudará el etíope su piel, dice, y el leopardo sus manchas. ¿Se imaginan un etíope con piel morena, negra? Dice, mudará el etíope su piel de un día al otro, se convertirá en blanco. Y dice, y el leopardo sus manchas, un leopardo que de pronto mañana no tenga manchas. Dice, así también, y hace Dios la pregunta, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Imposible. Nadie puede, estando habituado a hacer el mal, por sí mismo, por sí solo, dar un giro a su vida y cambiar su condición de pecador. Dios, en la persona de Jesús, viene al mundo a cumplir todas estas demandas que le pidió a los hombres. De forma gratuita te ofrece el perdón para salvarte. Así que Dios ha cubierto todas estas manchas y suciedades con el traje perfecto que llama la Biblia justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21 lo describe así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice, al que no conoció pecado, Jesús nunca pecó. Dice, por nosotros lo hizo pecado. Él se hizo pecador para que yo pudiera tener la posibilidad de salvarme, haciendo Él lo que yo nunca hubiera podido lograr. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Usted es justo en Él, no en usted. Somos justos en aquel que cumplió estas demandas. Mateo 3, del 16 al 17 dice así: y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, dice, y he aquí los cielos se fueron abiertos. Esto es la escena de Juan el Bautista en el Jordán. Dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz, dice, en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabe qué significa esta frase de que Dios tiene complacencia en Jesús? Significa que Dios se complace plenamente. Él está contento, complacido, agradado por Él en la figura de Hijo. Por eso es que Jesús, una de las cosas que vino a hacer también, fue a enseñarnos de cómo ser hijos. Pero yo me doy cuenta que yo no puedo ser un buen hijo si yo no lo tengo a Él en mi corazón. Solo Jesús pudo complacer estas demandas de un Dios perfecto. En nuestra imperfección es imposible complacer a Dios. Dice la Biblia que aún el hombre que hace el bien peca. Eclesiastés 7:20 dice,
Ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Incluso haciendo el bien pecamos. Todos los seres humanos tienen como objetivo vivir. Todos nacemos, los seres humanos, para vivir. Por eso los hospitales, por eso las medicinas, por eso incluso estamos encerrados en nuestras casas en este coronavirus. Nadie quiere morir, aunque hay algunos que sí, pero digamos que la generalidad no es esa. La mayoría está encerrado en su casa, porque todos nacemos para vivir. Pero Jesús nació para morir. Jesús ya sabía que iba a morir. 750 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías escribió lo siguiente. Isaías 53, del 3 al 5. Les voy a dar un chance para que lo puedan encontrar. Isaías 53, del 3 al 5. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Usted se imagina, 750 años antes, Isaías escribe, guiado por el Espíritu Santo, que se presenta delante de él, y le toma la pluma, y el Espíritu Santo, que es Dios, empieza a escribir semejante información. Dice, le tuvimos por azotado. Yo recuerdo, la primera vez que entendí esto, fue una locura en mí. Me preguntaba, wow, Dios es real. ¿Cómo sabía Isaías? No, Isaías no sabía, pero Dios sí. Dios puso en Isaías escribir, dice, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ya sabía Isaías que lo iban a azotar, mas él dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Jesús primero fue enjuiciado por el Sanedrín, por los judíos, los religiosos de la época, y por Israel también. Cuando Pilatos dice, soltamos a Barrabás o a Jesús, ¿a quién quiere que crucifiquemos? Y a unísono dice el pueblo, a Jesús, crucifiquen a Jesús. Así que primero fue enjuiciado, pero no hallando culpa Pilatos en él, Pilatos toma un poco de agua y se lava las manos, y culpa en un sentido a los judíos de haber tomado la decisión. Posteriormente, Jesús fue puesto en manos de las autoridades romanas para ser golpeado, humillado, totalmente. Los romanos tenían que ser los ejecutores en la historia del momento, del castigo de nuestra paz fue sobre él, de este castigo que profetizó Isaías. A Jesús lo golpearon brutalmente, le pusieron un saco en su cabeza, él no veía nada, y sentado, sin defenderse y amarrado de pies y manos, estos hombres empezaron a golpearlo, un golpe tras otro, uno tras otro. Su cara quedó totalmente desfigurada. Dice Isaías 52:14, dice así: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, estaba totalmente irreconocible. Sus ojos no se veían, su boca no se veían, sus dientes fueron quebrados, su cara fue desfigurada. Era una bola de carne y sangre, sin aspecto humano. Es muy importante este detalle para lo que sigue. Era prácticamente irreconocible. Así que vamos a ir ahora al Monte de la Calavera. Ocurre el más maravilloso acto de amor por la humanidad. Cada persona representada en este lugar tiene diferencias importantes que los vamos a ver en este momento. Los dos asesinos, como les dije antes,
Dios tuvo el cuidado de colocar a dos personas que habían cometido el mismo pecado, para que no hubieran diferencias entre ellos en cuanto a pecado se refiere. Pero sí había una gran diferencia, la vamos a ver. Por supuesto, Jesús está en medio de ambos. Jesús es Dios, ya dijimos hasta el cansancio que no ha cometido ni un solo error, pero está siendo crucificado con ellos. Jesús está en medio de ellos. Y la única diferencia entre estos dos hombres, el de la izquierda y la derecha, es que uno tiene a Cristo y el otro no. Esa es la diferencia mía con usted. Y ahora hablo con la persona que se conectó hoy. Aquella persona que fue invitada a esta reunión y no ha conocido a Cristo de manera personal. La única diferencia entre usted y yo es más que yo tengo a Cristo y usted no. Pero yo no soy mejor que usted. Yo soy un pecador también. Igual que este hombre en la cruz. Este hombre en la cruz era un asesino. Era un malhechor, dice la Biblia. Era un ladrón. El otro también. Pero la diferencia era Cristo. Así que yo no vengo aquí a decirle a usted que yo soy mejor que usted o que tengo algo por encima suyo. No, eso no es así. Todo lo contrario. Usted y yo somos iguales, hechos del mismo material destructivo humano. Sin Cristo iríamos todos al infierno. Pero Cristo, que es misericordioso, hoy se está presentando delante de ustedes para decirles, ¿saben qué? Yo tengo la solución a su problema. Yo soy la solución a su problema. Yo, dice Jesús, soy la razón de cómo ustedes, siendo pecadores, nunca van a conocer el infierno si me aceptan. Así que, así como yo recibí a Jesús hace 20 años, Dios espera que usted pueda salir hoy de esta reunión con el perdón en su corazón. Usted está escuchando esto hoy y a Dios no se le escapó. Dios lo planeó para que usted quizá por primera vez entienda qué significa la cruz del Calvario. ¿Qué significado tenían estos dos ladrones a la par de Jesús? ¿Y qué pasó en ese lapso de 6 horas desde que fueron clavados o colgados hasta que murieron? Cristo hace la diferencia. Vamos a hacer el análisis del primer hombre, el del lado izquierdo. Según la palabra de Dios, este hombre está muriendo por ser ladrón y asesino. En ese momento de la cruz, vino a mi mente que este hombre pudo haber tenido toda clase de pensamientos. Estos hombres no morían inmediatamente, de hecho morían lentamente. Así que tenían tiempo para pensar, para recapacitar y para meditar. Yo creo que este hombre pensó en lo que pensaríamos todos nosotros. Seguramente empezaríamos a tener recuerdos de nuestra niñez, de nuestro papá o nuestra mamá, de nuestros hermanos, de los pleitos con nuestros hermanos y de las alegrías también, de la educación que tuvimos, de todas las acciones que lo llevaron hasta ese punto, a ser ejecutado, a ser crucificado por un crimen. Seguramente pensó, ¿cómo llegué hasta aquí? Recordó cuando era inocente y era libre y podía caminar por donde fuera y cuando fuera y con quien fuera. Libre, pero en ese momento ya no era libre. Seguramente recordó también todos los problemas con amigos, vecinos, pero también estoy seguro que este hombre tuvo que haber recordado su primer pecado. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo tengo perfectamente claro, conscientemente, cuál fue mi primer pecado, lejos de mis padres. Así como el hijo pródigo, que se va de la casa y todas estas cosas. Yo nunca me fui de mi hogar, físicamente, pero en lo que respecta a mi conciencia, sí. Yo recuerdo cuando yo dejé de ser un niño con inocencia y empecé a hacer cosas equivocadas. Así que, finalmente, este hombre ahí en la cruz colgado, seguramente vino a su mente cada acción pecaminosa. Algunas de estas seguramente escapó
de sus padres, de la justicia o de quien sea, escapó. Tuvo que haber robado muchas veces o matado algunas veces y este hombre escapó. Pero recordó también la vez que fue sorprendido y fue capturado, de manera que estuviera en ese momento pagando. En la vida de este hombre ya no había nada que justificar. Estaba muriendo por una justa razón. Este hombre además estaba pensando, oigan bien esto, en cómo escapar de las consecuencias de aquel mal que había hecho. Vamos a leer Lucas 23, 39. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre, voy a leerlo otra vez, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, dice, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre estaba colgado, pero aún estaba tratando de escapar. ¿Saben que este hombre posiblemente lo único que hizo en toda su vida fue tratar de escapar? No dar la cara ante sus faltas. Estaba buscando la forma de cómo seguir escapando. Si eres Dios, sácanos de aquí a todos y huyamos. No tenemos que estar aquí. Puedes sacar nuestros brazos, sacar nuestras piernas de las cruces, matar a todos estos romanos y salir corriendo. Hoy hay quienes solamente están viendo a Cristo en términos temporales. Solamente están viendo su presente, no ven el futuro. Es algo similar a aquel hombre que trata de esconderse. Se esconde detrás de algo que no lo puede disimular. Le pasó a Adán. Cuando Adán peca, lo primero que hace es esconderse detrás de un árbol. Imagínense, se estaba escondiendo de Dios. Dios empieza a llamarlo y le dice: Adán, Adán, ¿en dónde estás, Adán? Claro que Dios sabía dónde estaba, pero Adán estaba tratando de encubrir su pecado, su falta. Estaba avergonzado. Así que este hombre está igual, solamente piensa en lo temporal, en lo presente. No está pensando en el futuro, ni menos en la eternidad. Dios quiere que dejes de vivir tratando de escapar. Nuestros pecados nos alcanzan un día. A todos. Dios quiere librarnos y libertarnos de ese yugo opresor y permitirnos ser libres. Libres en Él. Juan 8, del 31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La mayoría de la humanidad hoy piensa así como este hombre. La mayoría de la humanidad hoy, sobre todo en este contexto de peligro, de enfermedad, de situaciones económicas difíciles, etcétera, etcétera, mucha gente está pidiéndole a Dios: Señor, quítame hoy ya este problema. Quítame la posibilidad de enfermarme. O tal vez alguien ya está enfermo y está pidiéndole a Dios que le quite la enfermedad. Pero no se trata la vida de eso, porque todos un día vamos a partir de este mundo. Todos un día vamos a morir. ¿De qué se trata entonces? Se trata de no ver a Jesús como algo temporal, como algo que solamente me va a librar de mis consecuencias temporales, debidas a mis malas decisiones. Muchos solo ven a Jesús así, como alguien que los puede librar. Es como decía un amigo mío: es un Dios bombero. Solamente sirve para apagar el incendio inmediato. Una vez que lo apagó, se acabó Jesús. En este hombre no había una genuina señal de arrepentimiento. No había un deseo de arrepentirse en realidad. Vamos a hablar, antes de entrar al otro hombre, ¿cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Remordimiento es aquello que hace sentirme mal de lo que yo estoy haciendo, pero no tengo ningún deseo ni intención de dejar de hacerlo. Ese es el remordimiento. Arrepentimiento es la tristeza que Dios produce para que yo nunca más quiera volver atrás en mi vida y quiera
anhele y necesite dejar aquello que me causa tanto mal. Ese es el arrepentimiento. Es la tristeza que es según Dios, dice la Biblia. Y nadie va al cielo por remordimiento. Todos. Dios planeó que fuéramos al cielo por el arrepentimiento. Yo me arrepentí hace 20 años. Estaba con una vida, digámoslo así, socialmente resuelta, pero con un vacío en mi corazón muy grande. No le encontraba sentido a la vida. No tenía nada, ningún anhelo de por qué vivir. ¿Y cómo lo supe? Porque Dios apagó un par de switches de mi vida en ese momento y casi me muero en una depresión profunda porque había perdido aquello que era el motor de mi vida en ese momento. Ahí me di cuenta qué tan vacío vivía yo. Y cuando aquella persona que me presentó las buenas nuevas me dijo, ¿te gustaría cambiar? Yo dije, sí, soy un miserable porque no tengo nada que llene mi vida en realidad. Todo lo que yo creía que llenaba mi vida, Dios empezó a agotar aquellas cosas y aquellas cosas dejaron de ser importantes para mí. Y Dios, en un sentido, desnudó totalmente las intenciones de mi corazón de por qué yo estaba viviendo. Realmente yo necesitaba a Cristo. La mayoría de hombres queremos los beneficios de Dios, pero sin Dios. Así vivía yo. Yo quería buenos resultados, quería tener gozo en mi corazón, pero yo no quería tener una compañía con Dios, una amistad con Dios, un compañerismo con Dios. Esa es nuestra humanidad. Esa es nuestra verdadera enfermedad y nuestro mal. Querer los beneficios de Dios sin Dios. Así que Dios quiere adoptarte como su hijo para transformar tu vida. Y Dios lo quiere hacer hoy para que te arrepientas de tus pecados y de tu mala manera de vivir y de la forma como ves la vida. Y que empieces a amar lo que por naturaleza no amas. Ya leíste ahora que nadie se puede sujetar, que los designios de la carne son contrarios a Dios. Así que tengo 20 años de ver a un Dios comprometido conmigo por haberle dicho que sí hace 20 años, una noche, a las 11 de la noche, despidiéndome de la persona que me habló y diciéndole, sí, yo quiero hacer esa oración, que al final vamos a invitar a hacer. Vamos a terminar con el análisis del último, o más bien, el penúltimo personaje, que es el análisis del otro hombre que estaba a la par de Jesús. Lucas 23, del 40 al 41, dice así. Respondiendo el otro, dice, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Claro, estaban ahí por el mismo pecado. Nosotros a la verdad, dice, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este otro hombre es posible que tuvo exactamente los mismos pensamientos que tuvo el primero. Pero hay una diferencia importante. Este hombre sí estaba dispuesto a pagar por lo que él había hecho, por su pecado. Terrenalmente hablando, este hombre tiene claro cuál es la razón de por qué está colgado ahí en ese madero. Está muriendo por algo que él merece. Pero acerca de la eternidad, él no está dispuesto a pagar. Él quiere saber qué es lo que sigue y cómo puedo hacer para evitar una posible sanción de su propio pecado. Él necesita urgente que sus pecados sean pasados por alto. Así que este hombre no quiere pagar su pecado en la eternidad. Y no hay duda que detrás de esta perspectiva de este otro hombre, que no sabemos cómo se llama, están las oraciones de quienes lo amaron, posiblemente sus padres, sus abuelos o bisabuelos. Esta expresión en este hombre definitivamente no es humana. Nadie en su condición puede concluir humanamente algo así. Este es el trabajo de Dios en la vida de él. Es una expresión que Dios está provocando dentro de él. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me gusta mucho, y es que dice la Biblia en Mateo 16 que Jesús vino, dice, de Cesarea de Filipo y le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿y quién dicen que soy yo? ¿Quién dice quién es el Hijo del Hombre? Entonces dice que unos le dijeron
que algunos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo?, les preguntó Jesús a sus discípulos. Pedro responde y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres mi Salvador. Tú eres el que va a pagar por mis pecados. Tú eres el que me va a dar vida eterna. Así que Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que este hombre dijo una perspectiva divina y no humana. Eso había sido el trabajo de Dios en este malhechor. Este hombre, este ladrón y malhechor, ve en Jesús en su peor condición. Imagínense que en Isaías 42 dice que no tenía un rostro humano, estaba desfigurado, provocaba repulsión a los que pasaban y los que lo veían. En este hombre, este ladrón vio en Jesús al Dios viviente, al Dios verdadero, al Rey de Reyes y al Rey que sigue en la vida eterna. La pregunta para usted que está escuchando esta prédica es: ¿a quién ve usted en la cruz? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es un hombre bueno? ¿Es un profeta? ¿Es un gran maestro? Dice la Biblia que este ladrón ve en Jesús a un rey. Le dice Lucas 23:42: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que este homicida no tenía ninguna referencia de con quién estaba hablando. Él no sabía nada de Jesús. Lo único que sabía era lo que había podido compartir Cristo en una conversación de unas cuantas horas con ellos en ese lugar, colgados, ensangrentados, sucios, malheridos, latigados, con muy mal aspecto. Y eso era la única referencia que tenía. Lucas 23:43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben que este hombre dejó sin excusas a toda la humanidad? Usted y yo hoy sabemos muchísimo más de Jesús que este ladrón. Usted y yo tenemos más elementos de la bondad, del poder y de los milagros que Jesús hizo. Y sabemos quién está realmente detrás de este hombre desfigurado y humillado, que este ladrón le llama rey. Nosotros hoy sabemos más. Sabemos que resucitó, sabemos que se dejó las marcas en las manos, en el costado y en las manos. Sabemos que Jesús le demostró a Tomás y le dijo: mete tu mano en mi costado. Así que, como nosotros sabemos la historia, a nosotros nos dejó totalmente sin argumentos. Vamos a resumir la historia para terminar. El primer hombre está muriendo en el pecado, rechazando a Jesús. El segundo hombre, Cristo, está muriendo por el pecado. Perdón, el primer hombre está muriendo en el pecado, rechazando a Jesús. El segundo hombre está muriendo por el pecado. Y el tercer hombre está muriendo al pecado, al aceptar a Cristo. De estos dos hombres que están al lado de Jesús, ¿cuál quiere ser? ¿Quiere ser como el que se salvó o quiere ser como el que se perdió? ¿Quiere ser como el primero que está rechazando, que está muriendo en su propio pecado? ¿O quiere ser como el último que está muriendo al pecado y aceptando la vida eterna? Un día todos estaremos representados en estos hombres de la izquierda o de la derecha. Mateo 25:33 dice: y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, dice. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Uno de estos hombres se salvó y otro se perdió. Si usted se arrepiente hoy, Jesús va a acreditar
toda la vida perfecta a su vida. ¿No le gustaría salir de aquí salvado y perdonado? Lo único que usted tiene que hacer es decirle en una pequeña y rápida oración: Señor, soy culpable, necesito arrepentirme, no puedo enfrentar la muerte terrenal pasando por la eternidad sin ti. Quiero pedirte, Jesús, que me perdones, que me salves, y acepto el pago que hiciste por mí en la cruz. Hoy entendí a qué viniste al mundo. Moriste mi muerte, viviste la vida que quieres darme y que yo nunca podría vivir. Hoy estás vivo, resucitaste el tercer día, y tu palabra dice que hoy también te haces presente aquí para poderme perdonar. Así que vamos a terminar la reunión haciendo una oración para que todos aquellos que aún no le han entregado su vida a Cristo puedan salvarse. Espero en Dios que este resumen de lo que sucedió en el Gólgota haya sido suficiente para ti. Voy a leer 2 pasajes más. Apocalipsis 3:20 dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando y tocando la puerta de tu corazón para entrar. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca, dice, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y hay otro que me gustó mucho, Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que me gustaría invitarte a orar exactamente como yo oré hace 20 años. Ora conmigo, solamente cierra tus ojos. Vamos a cerrar todos nuestros ojos y vamos a orar a Dios exactamente como Dios dice que tenemos que abrir esta puerta al corazón. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por hablar a mi corazón hoy. Gracias por decirme cuánto me amas. Hoy me veo representado en este hombre que en un principio estaba discutiendo con Dios, pero luego me doy cuenta que no tengo opción, que tú me estás ofreciendo la vida eterna, que estás dándome tu amor sin límite, y que hoy me has explicado cómo y de qué manera pagaste por mí en aquella cruz. Y quiero ser como este otro hombre que vio en ti, totalmente desfigurado tu rostro, tu cuerpo y tu ser, un rey, con un reino al cual yo quiero pertenecer. Dios, yo te abro las puertas de mi corazón de par en par para que entres y me salves y me perdones. Perdona mis pecados, Señor. Perdona todas aquellas cosas que te ofendieron y que me apartaron de ti durante mucho tiempo. Todas aquellas cosas que me hicieron tomar malas decisiones. Y hoy estoy viendo el resultado de esas decisiones. Así que te pido que sanes mi vida, que me transformes y que hagas de mí un hijo útil en tus manos. Pon en mí un anhelo por leer tu palabra siempre, por saber más, por conocer de ti. Quiero honrarte y quiero también agradecerte, Dios, por esta noche y por tu perdón. Reconozco que eres tú, Jesús, Dios hecho hombre, que decidió morir en esa cruz por mí. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias por conectarse y gracias por estar, usted también que tiene varias reuniones, de estar con nosotros, pendiente de cada mensaje. Que Dios los bendiga. La persona que los invitó les va a dar 3 consejos cortos para que ustedes puedan seguir adelante en su relación con Dios. Buenas noches, que Dios los bendiga.